Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo 5 apps de productividad / organización de tareas, focus, ¿cómo se dice eso en español? Para no distraerse, etcétera, etcétera, que yo uso o en algún caso Rafa usa, pero os la voy a enseñar igual porque está muy chula. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Traigo dos tipologías principales de apps, sí, tengo cosas en la mano, y apps que hibridan entre ambas dos tipologías, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. La primera de la que os quiero hablar es Forest. Forest App es mi app favorita del mundo de productividad. Realmente es una app para evitar que te distraigas. Lo que hace es que te bloquea el móvil. Ah, no, claro, que iba a decir, voy a enseñaros el móvil. No, porque estoy grabando con él porque la cámara me ha dejado tirada. No os lo puedo enseñar, pero os voy a poner luego imágenes, ¿de acuerdo? Probablemente por ahí. El caso es que es una app que te bloquea el móvil a las determinadas cosas que tú quieras. Van a hacer ahora una versión de pago y va a cambiar, sobre todo en Android. En iOS no tanto, ¿vale? Porque lo que hace es que coge mi configuración del modo no molestar, del modo tiempo de uso. Y entonces a las apps que yo les tenga permitidas en no molestar me las va a dejar poner y las que no, no. Así que no sé cómo van a enfocar eso en el método de pago. En el método de Android, que sí que tienes que ir eligiendo tú dentro de la app qué apps quieres que estén permitidas y qué app no, eso lo van a poner como pro. Todavía no se saben precios, ¿vale? Porque está como muy incipiente esta noticia. Pero bueno, si no, siempre tienes el método de concentración profunda total, que ni tan mal, a veces es necesaria concentración profunda total. Básicamente lo que hace es que te bloquea el móvil y luego te permite, por el tiempo que estés, te va a dar una recompensa en forma de moneditas. Y con esas moneditas puedes comprar arbolitos nuevos porque se llama Forest, porque lo que va creciendo en el tiempo que va pasando es un árbol. Entonces te va permitiendo comprar modelitos de arbolitos nuevos, sonidos para tener sonidos estos de concentración también. Y luego pues tiene eventos, que a mí me encanta participar en los eventos. Y también tiene un método de plantación colectiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay muchos canales de Study With Me, que yo en su tiempo de oposición los usaba muchísimo, que plantan colectivamente, entonces te haces amigos en Forest. La verdad es que está muy guay porque luego pues quedas con esa gente todos los días, venga a las 6 y a las 6 vas a recibir una notificación de la fulanita que le toque en ese día generar el código y entonces vas a animarte a querer concentrarte porque te va a llegar esa notificación de alguien que te dice apúntate conmigo a estudiar. También puedes hacerle notificaciones individuales, ¿vale? Al Forest. Y luego otra cosa muy guay que he hablado de Forest en otros vídeos que puedo dejar por aquí pero que son temas completamente diferentes es que te permite, lo diré, Leticia, plantar árboles de verdad. Con las monedas también puedes cambiarlas en plantar árboles realmente físicos con una ONG en el mundo real, que también está muy chula esa opción en vez de comprarte más arbolitos. Yo la verdad es que soy una picada. Llevo desde 2020 usando la app. No, 2020, no, 2018 usando la app. Tengo todos los árboles, todos los sonidos, lo que sea gratis, lo que es con cristales, porque luego hay como es freemium, no, ¿vale? Pero bueno, a mí mi app favorita del mundo de concentración. Dentro de las apps, tengo aquí la lista. Dentro de las apps de concentración hay otra que es mucho más sencilla, que no tiene tantos follones, que se llama Focus Keeper, muy famosa también. Básicamente es un temporizador Pomodoro, a secas. Pero si no quieres tantas historias, porque al final los arbolitos te desconcentran, Focus Keeper es tu solución, tu alternativa de método Pomodoro. Y una cosa guay del Focus Keeper, al igual que en Forest, es que te va enseñando el progreso, porque es muy importante poder ver tú cuántas horas has estudiado, ese seguimiento que te hace ser consciente, que te anima a seguir con tu estudio, ¿vale? Así que bueno, esas dos por ahí. Luego vámonos a la parte más de productividad, seguimiento de hábitos, seguimiento de tareas. Mi app favorita y que he usado mucho también, aunque debo decir que desde que me cambié a Notion lo he centralizado todo en Notion y ahora hago mi seguimiento en Notion, ¿vale? Tengo la versión de
de escritorio, tengo la versión de tablet, tengo la versión del móvil de Notion, tengo todas las versiones y ahí tengo mi agenda y también mi seguimiento de hábitos, ¿vale? Entonces tengo mis tareas en la agenda diaria, mi seguimiento de hábitos en una tablet en Notion. Pero esta app que os voy a contar ahora, que se llama Habitica, es una gamificación para quien necesite un pelín más de seguimiento en las tareas y hábitos. Hay una pestaña de tareas y una pestaña de hábitos, lo cual está muy bien porque te permite seguir las dos. Y básicamente lo que ocurre con esta app es que tienen así como una estética muy rollo Minecraft. Y cuando haces tus tics en tus tareas diarias o de tus hábitos, ¿vale? Diarios o semanales, te los puedes programar. Lo guay de esta app es que hasta donde yo he llegado no hay límite de programación, ¿vale? Porque hay otras apps que solo te permiten 3 hábitos gratis o 3 tareas gratis. Esta no, está por ahora infinito lo que yo he visto. Es que te va dando también moneditas y con esas moneditas tienes un avatar y puedes ir comprándole cosas a tu avatar, rollo Minecraft total, ¿vale? Así como todo pixelado de cuadraditos. Puedes comprarte ropitas, puedes comprarte mascotas, puedes comprarte armas, no sé por qué, pero bueno. Está guay, ¿vale? Tiene su punto, sobre todo para gente más joven que también necesita ese punto más de gamificación. Hay un libro que me leí, lo tengo aquí. Hay un libro que me leí que se llama Feel Good Productivity, ya lo han sacado en este no. Estoy sacando lo que no es. A ver, fijaos, si no me ha gustado. Feel Good Productivity de Ali Abdaal, que habla de intentar proponerte retos y gamificar, que sean más divertidas tus tareas diarias para que la productividad que tengas que hacer, los hábitos que tengas que hacer, pues entren un poco mejor, ¿vale? Entonces, ese caso de Habitica es el ejemplo perfecto de cómo hacer esa parte más gamificada, ¿vale? De la app. Igual también puedes conectar con la gente, aunque yo en ese caso soy más íntima con mis hábitos y tareas y no lo compartía cuando usaba Habitica. Hay una versión con una estética más aesthetic que se llama Waterdo. Es de la misma empresa de Forest, que es para sobre todo más bien tareas que hábitos, ¿vale? Pero te puedes ir poniendo las tareas y las tareas son como pompas y las vas pinchando y eso también te va dando unos puntos que te permite luego crecer como una ciudad, isla con casas y cosas. Esa es la que usa Rafa, ¿vale? Rafa la usa es su agenda, para que os hagáis una idea. Ahí pone todas sus tareas, puedes programar tareas a largo plazo, tareas diarias. Él usa esa. Y luego pues se va creciendo su decorado de entorno. Es muy chula, ¿vale? Solo que yo ya tenía Notion cuando Rafa encontró esa app y por eso no me he cambiado. Porque ya tengo el Notion montado, me funciona el sistema. Pero, ¿vale? Es otra opción si no os gustan los dibujos cuadrados pixelados. Y por último, la última que os traigo se llama TickTick. TickTick como T-I-C-K, o sea, doble tic, TickTick. Y está guay porque es una combinación de ambas cosas, ¿vale? Tiene método Pomodoro para concentrarte y temporizar tu trabajo con seguimiento de apps y seguimiento de hábitos y tareas. Entonces, bueno, si en vez de querer tener 2 apps eres minimalista de apps y solo quieres tener una app, TickTick es tu solución porque lo incluye todo. Y también todas tienen como una versión de algo freemium de pago, pero la gran mayoría te permiten hacer cosas en la versión gratuita muy amplias, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis 2.5 de app de productividad para concentrarse y para seguimiento de tus tareas y hábitos. Si conocéis más apps o usáis otras, las podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.